Buenas tardes, bendiciones a todos, bienvenidos a otra enseñanza de las parashá que se están compartiendo, ¿verdad? Le damos gracias al Eterno porque nos permite en este día de reposo estar estudiando su palabra. Hoy nos toca compartir la porción número 22 y la porción número 23. En esta semana toca estudiar estas dos porciones, ¿verdad? La porción bíblica es desde el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 35, versículo 1, y concluye con la segunda porción hasta el capítulo 40, versículo 38, y prácticamente con estas dos porciones se termina de estudiar el libro de Shemot. Y creo que en el estudio tanto de Bereshit como de Shemot hemos obtenidos muchas enseñanzas. Yo creo que el Eterno ha hablado a nuestras vidas grandemente. Y yo creo que va a seguir hablando en estos últimos 3 libros que nos falta por estudiar. Todos estos estudios se conectan con nuestra vida personal, con nuestra vida congregacional, se conectan con las fiestas, se conecta con todo lo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, yo diría que los 5 primeros libros es una enseñanza de toda nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que vamos a ir recorriendo, todo lo que podemos hacer, con lo que nos podemos enfrentar. Y el Eterno es bueno. ¿Por qué? Porque Él nos dejó este manual, de vida. ¿Para qué? Para que vayamos corrigiendo y podamos estar junto a Él y tener comunión con Él. Bueno, el significado de esta primera porción, que es Vayaquel, es y reunió, ¿verdad? El Eterno Dios le pide a Moisés que reúna al pueblo, y la de Pekudei, su significado es haz la cuenta. ¿Ok? Bueno, estas últimas 2 porciones de este libro de Shemot tienen unas enseñanzas y unos temas muy, muy importantes. Aquí en esta primera porción, el Eterno Dios le da instrucciones a Moisés sobre el día de reposo, cómo es que se debe guardar el día de reposo. También habla de la ofrenda del tabernáculo. También nos menciona cómo es que se hace la construcción del tabernáculo, todo el mobiliario, todos los utensilios, y al final la parashá de Pekudei termina con los materiales que se utilizaron para el tabernáculo, la hechura de las vestimentas sacerdotales, que también ya hablamos hace unas parashá de las vestimentas. También menciona cuando se termina el tabernáculo, y yo creo que debe haber sido una labor muy grande, una labor muy exhaustiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense construir una casa para el Creador con los materiales, con las medidas, con las instrucciones precisas del Creador, ¿verdad? Y Moisés dice que sí, así las llevó a cabo. Después Moisés erige el tabernáculo, y al final de esto dice que la nube de gloria desciende al tabernáculo. Quiere decir que entonces esta construcción fue acepta por el Creador y desciende. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel supiera que la gloria de Dios estaba con ellos. Y vamos a empezar con la lectura de Shemot, capítulo 35, versículos del 1 al 2. Y dice la palabra del Eterno así: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajarán, mas el día 7º les será santo día de reposo. Para el Eterno, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué dice? Morirá. Y bueno, aquí nos está dando en estos primeros versículos de esta porción las instrucciones de guardar el Shabbat o guardar el día de reposo. Y creo que alrededor de todo el pueblo cristiano en este tiempo, y me voy a referir a ese tiempo, creo que no le hemos dado la importancia al Shabbat como realmente debería de ser. Si nosotros nos ponemos a meditar un poco, cuando el Eterno entregó la Torá al pueblo de Israel, dentro de esas instrucciones o dentro de esas menciones, como se dice en el pueblo, dijo que guardáramos un día.
que guardáramos el día de reposo, el día de Shabbat. Sin embargo, ¿qué sucede? No le tomamos importancia y a veces nos preguntamos por qué es que Dios no nos bendice como a otros hermanos o como a otras congregaciones. Simple y sencillamente es porque estamos dejando de hacer muchas cosas como pueblo de Dios. A veces igual decimos que esto solamente lo tienen que guardar el pueblo de Israel o los judíos, pero realmente esa es una instrucción que Dios nos dio para todos. Dice, 6 días trabajarán y en el 7º día van a reposar. Y fíjese que esto no solamente implica en el ámbito físico. Si nosotros nos pusiéramos a trabajar los 7 días de la semana, 8 días o 10 horas diarias, todos los días, ¿qué pasaría? Llegaría a nosotros un agotamiento, un cansancio, tanto físico como mental, ¿verdad? Entonces, físicamente nuestro cuerpo necesita descansar. Y el Eterno es tan sabio que Él lo sabe. Dice que Él trabajó 6 días, ¿verdad? 6 días de creación, de pronunciaciones, de poder, y dice que todo lo realizó y en el 7º día descansó. Entonces, Él nos dio la instrucción y ahora, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Ok? Bueno, esta palabra de Shabbat proviene de una raíz hebrea que está compuesta por 3 letras, que es la Shin, la Bet y la Tav. ¿Ok? Estas palabras provienen del verbo Shabbat, que significa descansar, cesar el trabajo o poner fin. ¿Ok? Entonces, en su mismo nombre nos indica que tenemos que cesar de trabajar, que tenemos que reposar, que tenemos que descansar. Ahora, hay algo curioso en este inicio de esta porción, que dice que Dios da primero la instrucción del Shabbat, de cómo guardarlo, y que después iba a empezar a construir el tabernáculo. ¿Y por qué es que Dios dio esa instrucción? ¿Por qué primero dice, el día de Shabbat lo van a guardar y van a hacer esto, y después van a empezar a construir el tabernáculo? Bueno, el Eterno sabe que nosotros somos muy afanosos por naturaleza. Y entonces Él previó que el pueblo de Israel iba a concentrar toda su mente, toda su energía en la construcción del tabernáculo y que quizás se iban a olvidar de guardar el día de reposo. Entonces, antes de que eso sucediera, Dios le dice, van a guardar este día así, así y así. Y entonces comienza la obra. ¿Para qué? Para que 6 días trabajaran en el tabernáculo y el 7º día reposaran, que no se olvidaran de ese día de reposo. Entonces, ¿es importante o no es importante el día de reposo? El Eterno lo marca, ¿verdad? Y alrededor de toda la Escritura podemos ver, es más, en los Evangelios también se menciona mucho el día de reposo y se habla mucho del día de Shabbat. Ahora, si nosotros vemos, hay 3 días antes de Shabbat, los que se le conoce como los días de preparación del día de reposo, que son el día miércoles, el día jueves y el día viernes, ¿verdad? Son 3 días. Y en medio está aquí el Shabbat. Después, los 3 días posteriores al Shabbat, que son domingo, lunes y martes, ¿forman qué? Forman la menorá que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y se dice que las tres luces de la menorá, las tres anteriores, dice que se inclinaban hacia el centro y las otras 3 posteriores también se inclinaban. ¿Qué quiere decir? Que las 6 luces dependían de la luz central, que es de la luz de Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto los 3 días anteriores como los 3 días posteriores dependen de todo lo que suceda en el Shabbat. Eso depende de cómo nos va a ir en nuestra semana, ¿ok? Ahora, fíjese cómo es tan importante el Shabbat, que también en el escudo de Israel o la estrella de David que nosotros podemos ver, yo creo que sí la ha visto usted, ¿verdad? Son 2 triángulos invertidos y esta alrededor dice que tiene 6 picos pequeños, ¿verdad? Si vemos la estrella, son 6 picos pequeños. A esos 6 picos representan los 6 días de la semana y el centro representa el Shabbat, que es mucho más grande el espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos días dependen de el Shabbat, ¿ok? Bueno, y ahora,
¿qué debemos de hacer nosotros para guardar ese día? ¿O qué podríamos saber o qué es lo que nosotros podríamos adquirir de conocimiento para que podamos estar guardando ese día? Si el Eterno nos ha pedido que lo guardemos, bueno, ¿qué es lo que sucede en ese Shabbat? ¿Por qué es tan importante que nosotros lo guardemos? Bueno, pues nosotros, vamos a decirlo, el viernes por la tarde deberíamos de tener ya una conciencia lista y una conciencia preparada y empezarnos a preparar. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vasija adecuada para poder recibir la luz que tiene el Shabbat. Porque a veces pasa que nosotros viene la semana y la pasamos y la vivimos como viene. O sea, ni siquiera tenemos la conciencia de que el viernes por la tarde va a iniciar el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de concientizarnos y decir, ya se acerca el Shabbat, voy a empezar a prepararme. Y no solamente a lo mejor en hacer una cena, en juntarme con la familia, sino en decir, hoy en este Shabbat voy a tener una comunión con el Creador. Hoy en este Shabbat yo quiero entregarle al Eterno mi atención, mi tiempo, mi lectura, mi oración. Quiero entregarle al Eterno todo lo mejor. ¿Por qué? Porque sé que hoy en este Shabbat Él va a derramar luz y quiero tener una vasija lista, una vasija preparada para que esa luz entre en nosotros. Imagínense, queremos recibir a veces esa luz, esas bendiciones, pero no tenemos recipientes adecuados. Entonces, ¿cómo la vamos a recibir? ¿Ok? Ahora, todo lo que yo hago en la semana, todo lo que yo trabaje, todo lo que yo declare, todo lo que yo procure hacer en la semana, se va a manifestar en el día de Shabbat. ¿Ok? Todo eso se va a manifestar en ese día. El Shabbat es un día de manifestaciones. Es el día en el que en el cielo se decretan las cosas que van a suceder los próximos días. Imagínense la importancia. Nosotros entramos al Shabbat y en el cielo se está decretando lo que va a suceder en nuestra semana, lo que va a suceder en nuestros días. Los 6 días de la semana son efecto y el Shabbat es causa. ¿Ok? Entonces el Shabbat es causa, ahí es en donde están las manifestaciones, ahí es en donde se abre una ventana y Dios va a derramar. Pero ¿sobre quién va a derramar? Sobre los que tuvieron una preparación, sobre los que tienen la conciencia de que es un día muy importante. Fíjense, pasa mucho que muchas personas no quieren cerrar sus negocios o no quieren dejar de trabajar en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque muchos mencionan y dicen que es el día bueno, ¿no? No, es que el sábado, el Shabbat es un día, el mejor día de ventas, el mejor día de negocio, el mejor día de todo lo que usted me quiera decir. Pero, ¿qué cree? Que si usted trabaja en Shabbat para generar mucho dinero, no va a suceder nada. Porque el día de Shabbat es un día de manifestación, no de creación. Dice que Dios creó todo en 6 días, pero el séptimo reposó. Entonces, si nosotros nos afanamos en querer crear riquezas, en querer hacer mucho dinero, no lo vamos a conseguir, porque en ese día no está ese efecto. En ese día es un día de manifestación de Shabbat. Entonces, ¿qué pasa? Es más, comprobamos una ocasión con una persona que se congrega con nosotros, que dice, fui y abrí mi negocio, no fue a la congregación, pero abrió su negocio en el Shabbat, y dice, y no vendí nada, no pasó nada, no produje nada. Es que realmente no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque Dios estableció ese día para reposar, no para trabajar, no para afanarse, no para producir, sino para recibir. ¿Ok? Ok. El Shabbat es un día para que nosotros tengamos una conexión espiritual. El día de Shabbat es un día para que nosotros, si en la semana no tuvimos tiempo, si en la semana nos afanamos, nuestro trabajo, lo que sea, no tuvimos todo el tiempo para conectarnos con Dios, ese es el día. El Shabbat es el día para que nosotros tengamos, fíjense, todo un día. Conectarnos con el Creador, estar teniendo una comunión con el Creador. Tenemos que preparar nuestra mente y
tenemos que preparar nuestro corazón para guardar un día correctamente, para guardar ese día correctamente. El Shabbat también es un día en el que se manifiestan las respuestas, las estrategias o la forma en la que vamos a resolver alguna necesidad, ¿sale? Pero debemos de hacerlo ¿con qué? Con conciencia, ¿verdad? De lo que sucede, de lo que pasa y de lo que es ese día. Si nosotros en toda la semana queríamos una respuesta, si nosotros en toda la semana batallamos con algo, pues si nosotros tenemos la conciencia correcta, en Shabbat Dios nos va a dar la respuesta. En Shabbat Dios va a darnos cómo proceder. Nos va a dar la respuesta, nos va a dar el procedimiento o nos va a dar las instrucciones para poder pasar eso o para poder resolver eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en Shabbat debemos de procurar un ambiente espiritual en nuestros hogares. Nosotros debemos de desconectarnos de todo lo material, debemos de desconectarnos del trabajo, debemos de desconectarnos del negocio, debemos de desconectarnos de que tenemos que hacer cosas en la casa, de que tenemos pendientes, de todo eso nos tenemos que desconectar nosotros y concentrarnos solamente en lo espiritual. ¿Para qué? Para que Dios conecte su espíritu con nuestro espíritu y ese día pueda ser de gran bendición. El Shabbat también es un buen día para quitar de nuestra vida todo el estrés, para quitar de nuestra vida toda preocupación, todos los afanes, dejando que el Creador tome el control de todo lo que nosotros hacemos o de todas nuestras cargas. El Shabbat es un buen día para que nosotros lleguemos con el Creador y le digamos: Señor, aquí están mis cargas, tú resuélvelas, tú ayúdanos, quita todo esto. Es un día para reposar. En el Shabbat, fíjese que también nosotros debemos de someter nuestro deseo de recibir, porque por eso los días que trabajamos estamos afanados. ¿Por qué? Porque recibimos un sueldo, porque recibimos beneficios. Entonces ese día nosotros debemos de apartarnos de ese deseo de recibir y debe despertarse o debe de manifestarse en nosotros el deseo de dar a los demás. Debe de despertar ese deseo. Pero ¿cuál es una de las principales reglas antes de que nosotros recibamos? Es pedir por los demás. El día de Shabbat nosotros tenemos que levantar una oración, tenemos que decirle al Creador que bendiga a nuestro hermano, que ayude a nuestro hermano en su problema, que lo sane, que lo restaure, que permita que él se congregue también en los días de reposo para que él pueda ser bendecido. Y después de eso, ¿qué va a suceder? Dios nos va a dar a nosotros. ¿Sale? Entonces tenemos que pedir primero por los demás y luego nosotros. Fíjese, hay un comentario que me gustó mucho y dicen los sabios que el Shabbat es más alto que las fiestas del Creador. Solamente la fiesta que está por encima de Shabbat es la fiesta de Yom Kippur. Pero dicen que Shabbat abre un portal aún más grande que los que se abren en las fiestas. Imagínense la importancia. Y a veces, fíjese que nos preparamos más o nos emocionamos más porque ya vienen las fiestas. Por ejemplo, ahorita se viene una fiesta de Pesach y yo creo que todos nosotros estamos gustosos, tenemos gozo, vamos a comprar lo que vamos a utilizar, el vino, la matzá, y a lo mejor nos vamos a ir a comprar ropa y nos vamos a estar preparando, pero así debería de ser el Shabbat, así debería de ser el día de reposo, prepararnos de esa manera, ¿verdad? Si ahí se abre un portal aún más grande de bendición, deberíamos de usar esa herramienta para ser bendecidos. Ok, entonces nosotros tendríamos que esperar el Shabbat con ansias y con alegría. Ok, ahora, ¿cómo es que nosotros podemos guardar el Shabbat? Dice la tradición que hay 39 labores que están prohibidas realizar en el Shabbat. Ok, y de estas 39 salieron cientos de prohibiciones y algunas, por cierto, muy extremas, ¿verdad? Esto fue en los tiempos de Jesucristo. Todos los, vamos a decirlo, los
sacerdotes, todos los encargados espirituales hacían sus leyes, ¿verdad? Sus leyes orales y decían, pues en Shabbat no se puede hacer esto, en Shabbat no se puede hacer el otro, e incluso fíjese, hay una ley que yo estuve leyendo y decía que en ese día no se podía hacer un nudo de lo que fuera, del mantel que fuera. Pero entonces como esa ley era, bueno, esa instrucción era como un poco simple, un poco ambigua, se reunieron y entre todos determinaban qué tipo de nudo sí se podía hacer, qué tipo de nudo no. Otro es que, por ejemplo, decían que si alguien iba a escribir en Shabbat, no podía escribir 2 letras iguales, y si hacía 2 letras iguales ya era trabajo, y todas esas cosas. Entonces, yo creo que estas cosas sí realmente era muy complicado llevarlas a cabo, ¿verdad? Y si ahorita nosotros quisiéramos guardarlo de esa manera, como se guardaba en los tiempos de Yeshua, pues ¿qué va a pasar? Pues no, quizás no lo alcancemos a cumplir y va a haber ahí un problema. Ahora, ¿qué vino a hacer Yeshua HaMashiach a esta tierra? Dice que Él no vino a quitar las instrucciones de Shabbat. Simple y sencillamente, Él lo que vino a hacer fue a hacer de lado tantas restricciones. Pareciera que cuando estudiamos los evangelios, Jesucristo iba transgrediendo todo el Shabbat, ¿no? Alrededor de los evangelios, pareciera que Él iba quebrantando los días de Shabbat, sanaba y sus discípulos recogían espigas y todas esas cosas, ¿verdad? Pero realmente lo que Yeshua nos estaba diciendo es que no fuéramos tan extremistas y que Él simplemente estaba poniendo o lo estaba guardando tal cual el Creador le agradaba, ¿ok? Entonces, Jesús nos mostró que guardar Shabbat no es imponernos cargas, no es que nosotros vayamos al extremo, sino que nosotros no nos estresemos por querer cumplir las cosas tal cual lo decía la tradición. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para guardar el Shabbat? Debemos de ponernos a orar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno a guardar el Shabbat como lo debemos de guardar. Si el pueblo de Israel lo guarda de esa manera, pues tiene su bendición, pero nosotros pedirle realmente al Espíritu Santo en oración y decirle, Señor, mira, mi deseo es guardar este día. Ya conozco que en ese día pasan muchas cosas, que en ese día hay mucha bendición, que hay luz, que tengo que dar, todo, pero tú dime cómo es que yo lo tengo que guardar, cómo es que yo voy a reposar en ese día. Específicamente yo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner a orar? ¿Me tengo que poner a leer? No sé, ¿qué tengo que hacer específicamente para que yo pueda guardar ese día de reposo, ese Shabbat, y sea de agrado para ti y que también sea de bendición para mí? Entonces, cada uno de nosotros debemos de ponernos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un día importante, es un día que el Creador nos pidió y nos recomendó que nosotros lo guardáramos, que reposáramos en ese día, ¿ok? Bueno, pues espero que haya sido de bendición esta palabra y que el Eterno les siga bendiciendo. Amén.